David, y ahora sí, para hablar sobre ese tema tenemos a Andrea Alvarado de la red Mica y también a Otón Solís, diputado del Partido de Acción Ciudadana. Buenos días, un gusto estar con ustedes. Gracias. Tratamos que estuviera aquí también el ministro de Ciencia y Tecnología, pero finalmente tuvo que declinar ayer en la tarde, en la mañana más bien. Bueno, Otón Solís, usted pone el tema en el tapete ya desde el punto de vista legislativo, porque han habido organizaciones no gubernamentales hablando sobre ello, han habido también las cámaras, también han tenido presencia en torno a este tema, y ahora se habla de la posibilidad de que un grupo de diputados esté valorando crear una propuesta, porque bueno, ya viene el proceso de cambio de la transición, que es en diciembre, y resulta que este no es un tema solamente tecnológico, que pasamos de aparatitos, sino de fondo, de algo que va más allá y que tiene que ver finalmente con quién tiene las concesiones. Usted decía ahora el bono digital, ¿quién se quedará con las concesiones cuando un canal, solo un canal, se convierta en 4? ¿Es así? Es decir, ¿quiénes van a ser finalmente los propietarios, si de alguna manera se puede decir, de forma sencilla, de los canales en nuestro país? ¿A manos de quién van a pasar cuando se dé esta transición? Así que, bueno, Otón Solís, ¿por qué esta propuesta? ¿Por qué es necesario hablar de esto a poquísimos meses, 7 meses de que se dé ya la transición a lo digital? Parte de mi preocupación, y buenos días a la teleaudiencia y a ustedes, parte de mi preocupación es que el tema está bajo las sombras y es un tema vital, es como si hubiésemos descubierto petróleo. Nos cae como maná del cielo debido al cambio tecnológico. El espectro radioeléctrico va a tener mucha más capacidad al pasar de la televisión analógica a la digital para emitir señales. Hoy en día, para emitir una señal de televisión se requieren 6 MHz en el espacio radioeléctrico. El cambio de lo analógico a lo digital permite que en esos 6 MHz se puedan transmitir hasta 4 señales. Entonces la pregunta que surge es, ¿de quién son esas otras 3 señales? ¿De los concesionarios actuales o del Estado? Porque en Costa Rica y en todo el mundo eso es patrimonio del Estado. En otros países como Alemania, Francia e Inglaterra, ese bono digital, esa adición de capacidad pasó al Estado. También hoy en día una televisora para llegar a todo el país tiene que tener frecuencias. Repetidoras, le decimos nosotros, ¿verdad? La televisión digital permite que con una sola frecuencia transmita a todo el país. Digamos, para llegar a su cantón, a Pérez Celedón, hay repetidoras. Exactamente. Porque sí. no se puede, Entonces, digamos, tiene que tener una canales, frecuencia que cubre la zona. Con la de digital, la frecuencia cubre todo el país. Entonces, ¿de quién son esas otras frecuencias que estaban ahí? ¿Qué pasará con esas repetidoras? Es lo que usted se está preguntando, Otón Solís. Eso vuelve al Estado. A nosotros nos parece que todo este dividendo digital es propiedad del Estado. Y el Estado, o sea, vamos a un mundo en que las infocomunicaciones y la transmisión de datos y de información es el nuevo petróleo. Esa es los nuevos ríos de riqueza que tenemos. Estas concesiones valen centenares, si no miles de millones de dólares. Entonces, ahí ¿cuánto valen? Es difícil, subastadas, lo que las empresas compitiendo quieren pagar por tener esa posibilidad de hacerse de un mercado en que las demandas de los consumidores, las ofertas de las empresas hacen que la venta de anuncios sea un negocio gigantesco. El entretenimiento también genera dividendos enormes, o sea, son tesoros que tiene un país. Y aquí por tecnología, no porque ningún empresario aquí lo haya hecho, nos llega de fuera la tecnología regalada, si se quiere. Y entonces esta discusión tiene que ver con las finanzas del Estado, con profundizar el acceso a informar a grupos que no han podido informar, digamos, porque no tienen la forma de hacerlo. Una ley vieja se aprobó para que la UNED tuviese una señal televisiva y no se ha encontrado en el espacio radioeléctrico esa señal. Ahora van a sobrar si de veras vuelve al Estado. Organizaciones de la sociedad civil que tal vez sienten que no pueden comunicar bien lo que quieren comunicar, el Ministerio de Educación, el MEIC para hacer campañas de defensa del consumidor, Canal 13 mismo, que muchos quisiéramos que este Canal 13 fuera una BBC latinoamericana, una estación de radio y televisión con credibilidad y profundidad y que exportara, digamos, los valores costarricenses por medio de las noticias.
Entonces es una discusión de miles de millones de dólares, una discusión que el país tiene que tomar una decisión importante y de ahí la preocupación que algunos hemos tenido. Debo decirle que no soy el único diputado, hay diputados de mi propio partido, como Javier Cambronero, del Frente Amplio, como Araya, Edgardo Araya, como Patricia Mora Castellanos y otros. Entiendo que hay alguien de Liberación también, pero se trata de hacer grupo aquí para hacer que las cosas marchen por la ruta correcta, y hay dudas de la actitud de los funcionarios del actual gobierno. Parece que hay algunos importantes funcionarios que creen que ese dividendo digital es de los actuales concesionarios, y eso pues nos pondría en una pelea un poquito fuerte en Costa Rica. Don Otón y doña Andrea, son demasiados pocos meses lo que falta, digamos, más bien ya son menos de 6 meses aproximadamente para que entre este cambio. Es una discusión que viene ya de hace tiempo, sin embargo, sigue existiendo este vacío que usted dice, don Otón. ¿Por qué? ¿Por quién? Específicamente, no sé, porque es que ya tan cerca de lo que es la entrada de la televisión digital, sigue un vacío que, como lo dice Otón, tiene intereses de millones de dólares. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo, como representante de la sociedad civil, quiero decir que es una discusión que nosotros venimos dando desde hace tiempo, y parte de lo que hemos venido diciendo es que hay que dar una discusión nacional con respecto a precisamente a quién le pertenece este recurso, que además es un recurso de dominio público, como decía don Otón, que le pertenece al Estado, que el Estado debe además administrar de una manera eficiente, promoviendo la mayor cantidad de personas o de empresas que tengan medios de comunicación, es decir, promoviendo la pluralidad. En eso nos hemos comprometido como país internacionalmente también. ¿Pero por qué decís que nos hemos comprometido como país? Porque Costa Rica firmó convenios internacionales con la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Ah, ¿y ahí qué dijo? Ahí dice que Costa Rica debe comprometerse, debe buscar la mayor eficiencia del uso del espectro radioeléctrico, es decir, usar la menor cantidad posible para que exista la mayor cantidad de medios de comunicación. Vamos a ver si entender. Ese espectro radioeléctrico es un gran pastel. Sí, es limitado, ¿verdad? Es limitado, o sea, claro. Es un bien escaso. Es un bien escaso. Es un bien escaso en el que se otorgó una cantidad limitada de concesiones, o sea, de permisos para la explotación, o sea, para el uso. Igual que los buses, igual que son permisionarios los buses, pero bueno, en este caso son concesionarios. Los buses pagan al Estado por esa concesión. Correcto. Eso está en manos del Estado. Está en manos del Estado la administración de eso. Ajá. Entonces, eso tiene una capacidad limitada que hace muchos años se otorgó esa capacidad, es decir, ya no se podían otorgar más concesiones, y ahora la tecnología nos regala una multiplicación de señales en el mismo espacio. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que por una ventaja tecnológica ajena a los actuales concesionarios, de donde se transmitía una señal, ahora se pueden transmitir varias señales. ¿Cuántas se pueden transmitir? Se pueden transmitir hasta 4 en calidad estándar, es decir, hasta 4 en la misma calidad que transmiten ahora analógicamente, ¿verdad? Entonces, aquí la discusión que hay que plantear es, bueno, o sea, que si una empresa tiene, a ver, ¿cuánto puede tener una empresa? Pongamos un ejemplo, en este momento, una empresa comercial, un canal comercial, ¿cuántos canales tiene en este momento? No hay un límite para la concentración, no se ha definido, aunque la Contraloría tiene General… 4, porque estamos hablando de que tienen repetidoras, porque a mí me gustaría ver cuántos podría llegar a tener. No, digamos Canal 6, ¿cuántos canales tiene, Andrea? ¿Cuántas concesiones de 6 MHz tiene Canal 6? Bueno, supongamos que tiene 4. 2, ¿verdad? 6, 11, 4. Sí, supongamos que tiene 4 porque… Entonces, en esos son bloques de 6 MHz. Exacto. En cada bloque de esos, hoy día transmite una señal. Correcto. La tecnología permite que en cada uno transmita hasta 4, por lo tanto, 16 canales tiene. El potencial es 16 señales para transmitir. Más las señales repetidoras. Exactamente, más las repetidoras que, como decíamos, ahora ya no se requieren, porque con una frecuencia usted puede cubrir todo el país, y esas repetidoras entonces multiplique también por 4 cada una de esos espacios que en la zona sur de 6 MHz tiene,
se multiplica por 4. Es por eso que en su artículo, publicado recientemente en La Nación, Otón Solís, usted decía que hasta una empresa televisora podía llegar a tener 48 canales. Si sumamos las repetidoras, Sí. ¿verdad? Que no está muy claro, porque déjenme decirles que, digamos, el MISID sacó este documento que se llama Modelo de Referencia de la Televisión Digital en Costa Rica. Este documento para mí lo que hace es abrir prácticamente un modelo de negocio para los actuales empresarios sin que el Estado perciba un colón. Dame un minuto, Andrea Alvarado y Otón Solís, porque vamos por partes. Es decir, esta es la realidad, este es el panorama que se pinta. Y estamos a 6 meses, como decía David, del proceso de transición. ¿Qué se ha hablado hasta ahora, Otón Solís, sobre esto? ¿Qué ha escuchado usted de las autoridades de gobierno? Hoy queríamos tener al ministro de Ciencia y Tecnología aquí, finalmente declinó venir por imposibilidades probablemente que tuvo, pero ¿qué se ha hablado sobre esto? ¿Qué se dice en la Asamblea? ¿Qué se dice por parte de las carteras de Ciencia y Tecnología y Telecomunicaciones? Eso era lo que iba yo ahora, porque existe como un vacío, ¿verdad? Nadie quiere tocar el tema. Como digo, es como el petróleo, ese dividendo Esto digital. es petróleo. Apareció algo que, como dice Andrea, no fue desarrollado por nadie en Costa Rica. O sea, nadie puede reclamar ahí derechos de propiedad, derechos adquiridos. No. Esto es del Estado, nos parece a muchos. No, déjeme explicarle, yo no soy lejos de ser experto en esta materia. Yo he sido capacitado por un grupo, apenas fui electo diputado, un grupo en la Universidad de Costa Rica en que está Giselle Bosa, me invitaron y me Del hablaron Observatorio de eso. la Libertad de Sí. Expresión de la Y Universidad de Costa Rica. después la Fundación Friedrich Ebert ha organizado muchos encuentros y yo, motivado por esa reunión, yo que iba a saber de esto, nada, soy apenas economista. Entonces he asistido a todas, yo creo que yo no he perdido una sola de las reuniones que la Fundación Friedrich Ebert ha organizado con gente como Andrea, que saben del tema, ellos sí saben del tema. Yo me he ido capacitando y asombrando de lo que pasa. Digamos, a mí no me sorprende que temas de esta magnitud estén escondidos. Lo que yo he descubierto leyendo los documentos de las negociaciones con la OECD, ahí van las cosas, ¿verdad? Lo que descubrí en tiempos del TLC, cuando uno se ponía a estudiar un poquito y escuchar a la gente que sabe, y de ahí viene mi preocupación. ¿Cuál es? La preocupación es que podría haber aquí un plan deliberado para que esto no esté sobre el tapete y de repente los actuales concesionarios resulten dueños de todas las señales y que el Estado se quede con las manitas en la bolsa sin nada más. ¿Y en ese plan deliberado también hay autoridades? Pues nosotros hemos hecho cartas que aquí los expertos nos han redactado, tal vez Andrea les relata, en que lo que percibimos es que hay como una deliberada pasividad para que esta cosa ocurra y todo quede en manos de los actuales concesionarios. ¿Y eso podría ocurrir? ¿Por qué podría ocurrir si hay silencio? Sí, es un tema delicado. Bueno, lo que Andrea está Alvarado. planteando el Ministerio en los documentos escritos que hemos leído es que el actual concesionario de los 6 MHz, sigamos hablando de los 6 MHz, digamos, De la del espacio, empresa, la empresa que tiene los empresa que canales. tiene una concesión. Lo que viene diciendo el modelo de referencia que plantea el MISID es que ese concesionario se puede convertir en un desarrollador de red. ¿Qué significa eso? Significa que el concesionario podría subarrendar esas 3 señales que no va a utilizar. Por ejemplo, alquilarlas, cosa que actualmente es ilegal. Entonces, este modelo de referencia para nosotros lo que viene a hacer es a permitir que los concesionarios actuales hagan negocio con las concesiones. Es decir, aquella empresa que tenga 4 y que quiera tener 16 señales, lo va a poder hacer sin ningún límite. Se le permite ser, y aquí lo dice, se le permite ser operador virtual, concesionario multiplex, o sea, un concesionario que tenga varias señales, desarrollador y administrador de red, sin ningún límite. Y sin que medie un pago al Estado. ¿De qué fecha es ese documento, doña Andrea? Este para documento que es los del año televidentes pasado. se enteren. Es de febrero del 2016. Sí, es de este gobierno. Es de este gobierno, sí. Entonces, si O sea, el plan no es de ese, un gobierno neoliberal ni nada de eso, es de este gobierno. Y Así por ahí, es. ahí la preocupación que tenemos. Y su preocupación es que este tipo de cosas también se pueden se pueden negociar. Acabo de interrumpir a Andrea, pero es decir, entran dentro del juego de negociaciones. Ahora que usted decía lo de la OCDE, que finalmente es el Club de Países Ricos, ¿entra dentro de las negociaciones, por ejemplo, de que cuando Costa Rica se pretende incorporar al Club de Países Ricos? ¿Esto también está allí, en esa mesa? No creo, no, yo no he visto Estos todavía. temas no están allí, No ha habido, hasta pero ahora no sí he visto están ese aquí.
Pero aquí sí, y claro, yo entiendo los intereses de los actuales concesionarios, es un gran negocio, pero también me toca a Mantener mí, el silencio y que no pase me nada. pagan para defender los intereses del país, y esto es un patrimonio del Estado. Si se dieron 6 megahertz porque era lo que tecnológicamente se requería para tener una señal, no porque se dijo, tome 6 megahertz. Cuando una señal no requiere de los 6 megahertz, porque en eso se pueden transmitir 4 señales, no tiene ninguna lógica que las otras 3 señales sean del operador al cual se le dio en concesión 6 megahertz. Esa discusión es la que tenemos que tener, y estos documentos del gobierno preocupan mucho. Eso quiere, Andrea Alvarado, esa discusión que ustedes como organización no gubernamental, digámoslo así, han planteado, ¿qué respuesta ha tenido, por ejemplo, de parte de las autoridades del Ministerio de Ciencia y Tecnología? Es prácticamente una discusión nula. Es decir, ellos han planteado, hicieron una comisión mixta de televisión digital. En esa comisión se trabajó como 2 años y algo. En esa comisión no participó la sociedad civil. Solicitamos formalmente un espacio para discusión. La respuesta del MISIT fue: ustedes no son una contraparte porque ustedes no tienen concesiones. Y claro, pero si nunca abren espacio, nunca vamos a tener concesiones, ¿verdad? Es decir, es llevar la discusión a un campo absolutamente técnico, donde solo participan concesionarios y algunos expertos del MISIT, y no abren la discusión a la sociedad. Y nosotros lo que nos tememos es que efectivamente esta discusión no se está dando porque no se quiere discutir de quién es el dividendo digital. Aquí así lo que le llaman, dividendo digital, a esto la cuando ganancia que se genera con la entrada de la televisión digital va a generar varios espacios libres, por decirlo así. No solo esto de los 6 megahertz, o sea, del espacio interno dentro de una concesión, sino además las frecuencias repetidoras y un espacio que se le llama de canales adyacentes que se dan producto de un acomodo que se va a hacer. Se va a hacer un acomodo y va a quedar, por ejemplo, la banda 700, que actualmente se utiliza en televisión, se va a utilizar para telefonía celular, que ahí sí se subasta, don Otón. Y uno se pregunta, ¿por qué en telefonía celular se subasta, generando miles de millones de colones al Estado, pero en televisión digital no se pretende hacer? Me permite, Alejandra, interrumpir. Y a mí lo que me da temor es que esas frases y se den los primeros pasos en esa dirección, y entonces ya sí tengan derechos adquiridos y reclamen indemnización si se pospone la decisión. O sea, si no se dice, no, esto no es de ustedes ya, y ya se les permite operar, ya son derechos adquiridos, y eso es otra historia. Y si los costarricenses creen que estas cosas no pueden ocurrir, que por debajo de la mesa se manejen, esto es un intangible, sí. Y no se hizo en Limón un muelle por narcotraficantes, todo un muelle, una operación muelle visible, algo tocable, y a las narices de las municipalidades y las autoridades. Por cierto, nadie está en la cárcel por eso. No se hizo eso allá. No se va a hacer algo en este mundo del conocimiento y de lo intangible. O sea, ¿qué es la frecuencia? Son invisibles. Se hizo un muelle y muchas otras cosas que se han hecho acá. Se hace una carretera que termina 80 metros al sur de donde debería terminar. O sea, se hacen errores tangibles de esa magnitud y nadie es culpable. Todo el mundo dice que no sé, es como que Dios, es culpa de Dios o no sé de quién. No se va a hacer en esto pasos que den derechos adquiridos. Por eso escribí el artículo, a ver si se interesa más la población. Estamos en campaña, los candidatos deberían opinar, y realmente agradezco que el Canal 13 le dé importancia al tema. Don Otón, y desde el primer poder de la República, ¿se está planteando alguna idea para buscar? Sí. Usted dice que tiene el respaldo de estos diputados. Yo hice una propuesta a los grupos estos que han venido trabajando y que, reitero, me han enseñado a mí sobre el tema, de que hay como 2 grandes temas acá. Uno, de quién es el dividendo digital, ¿del Estado o de los actuales concesionarios? Y la otra pregunta es, si es del Estado, ¿qué se hace con eso? ¿Se subasta? ¿Se da a organizaciones que han tenido dificultades para informar, a universidades? Y a mí me parece que ese segundo tema puede esperar, y que la pelea actual más urgente es por asegurarnos que el dividendo digital es patrimonio del Estado, como ha ocurrido en economías capitalistas totalmente, como Francia, Alemania e Inglaterra, reitero. Entonces, el proyecto de ley va encaminado a esa dirección, a asegurarnos. Creo que no hace falta proyecto de ley. Creo que es lógico que un desarrollo tecnológico de esa naturaleza, que nos cae como maná del cielo,
que genera más espacio es propiedad de quien es el dueño del espacio y que solo en concesión dio para que se transmitiera una señal y se requería más espacio en el espectro radioeléctrico. Entonces, ese es el primer paso, asegurarnos que esto regresa al Estado y después ver qué se hace con esto. Y ahí, digamos, es muy lindo lo que se podría hacer, desde allegar finanzas al Estado por las subastas, que podrían servir para hacer política social, o a garantizarnos que ciertos grupos que han tenido dificultad para transmitir lo que desean transmitir, lo puedan transmitir y que democraticemos el acceso a informar. Voy por partes. Perdón, David, te interrumpí porque Pero me son decía, como dos temas, es lo que ¿sí? quería aclarar, dos grandes temas. Es interesante porque entonces no el asunto de la transición a lo digital no es el aparatico que vamos a tener todos en la casita y ahí quedó la transición digital. No, estamos comprendiendo que es un asunto mucho más profundo, pero además que tiene que ver con que ya no van a ser necesarias las repetidoras, ya se mueren, y que esas repetidoras, que son finalmente canales, tienen que regresar entonces al Estado. Así debería ser. Y que el Estado debería después ponerlas entonces en subasta. O en concesión. En concesión y otorgárselas a quiénes y por qué. ¿Por qué habría que entregárselas a otros sectores que no son tradicionalmente los canales y las empresas privadas, que son las que más han tenido, han gozado más de ello? ¿Por qué habría que entregárselas a otros sectores? Laura, en este país el desarrollo mediático que se ha hecho en radio y en televisión ha sido en un 95% para medios comerciales. Según la visión nuestra como Red Mica, cada país debe tener un fortalecido sistema de medios comerciales, un fortalecido sistema de medios públicos y un fortalecido sistema de medios comunitarios al servicio de organizaciones y de comunidades. Esto lo ha dicho la Relatoría de la Libertad de Expresión, esto lo ha dicho, lo han publicado en muchos documentos, de que una democracia madura, necesita tener un balance de opiniones y de criterios y de puntos de vista. Entonces, nosotros porque lo que en este momento no lo hay. Hay un 95% de medios comerciales y solamente hay funcionando 2 canales públicos, que es este en el que estamos, el CINAR, y el canal de la Universidad de Costa Rica. Entonces, para nosotros es fundamental que entren otros actores a transmitir sus señales. Por ejemplo, la UNED, que tiene muchos años esperando una concesión, por ejemplo, pequeños canales en manos de organizaciones de la sociedad civil, el tecnológico, también la Universidad Técnica Nacional ha mostrado mucho interés. Es decir, esto habría que pluralizarlo. ¿Por qué? Porque eso es bueno, eso es beneficioso para la ciudadanía. Entonces, eso es uno de los reclamos que estamos haciendo. Vemos que hay muchas omisiones con respecto a este modelo de referencia, por eso nosotros sí creemos que debe existir una ley, porque en este país la norma ha sido la omisión. Tenemos una ley de radio de 1954 que se le han ido quitando artículos, que ha quedado un cascarón ahí que no regula nada, pero eso beneficia ¿a quién? Eso beneficia a un estado de las cosas, que es un desorden donde se compran y se venden concesiones por debajo de la mesa, hay gente ganando millones de dólares y el Estado no percibe nada. ¿Cuánto vale el alquiler de una, por ejemplo, arrendar una concesión para un canal? La venta de Canal 9, que se ha denunciado en múltiples ocasiones en la Asamblea Legislativa. Nosotros hemos enviado cartas. Hemos enviado cartas, don Otón las ha firmado, muchos diputados las han firmado y diputadas también. Cuando se empezaron a enviar esos documentos, empezó a llegar información de que por esa concesión se pagó hasta 8 millones de dólares. O sea, ahí para que la ciudadanía tenga una idea de cuánto vale este recurso, de cuánto dinero genera. Ahora, si entramos a discutir cuánto pagan los actuales concesionarios por explotar esas concesiones, pagan por explotar es una ese vergüenza. canal? ¿Cuánto es? Por transmitir en AM se pagan 3.000 colones al año. 3.000 al año. Por transmitir en FM hemos buscado los expedientes, porque la información no es clara, porque la ley del 54 se creó cuando todavía no estaba en vigencia la televisión, entonces no se establecieron los cánones de ley y nunca se han actualizado. Buscamos los expedientes y hemos encontrado que hay canales que pagan 160.000 colones al año. Canales comerciales pagan 160.000 colones al año. Canales comerciales, o sea, menos de lo que vale un segundo al aire en un año. Ahora, vemos en este modelo de referencia que no se establece el pago de nuevos cánones ni se dice tarifas, cómo será. Tarifas, finalmente. Sí, las tarifas que debería de pagar un usuario de un servicio, de un bus, exactamente, de celular, de una concesión, ¿verdad? Entonces vemos
¿Qué es lo que vemos en este documento? Que vamos hacia el mismo camino. Nos están llevando a un cambio, un apagón de la tecnología analógica a la tecnología digital, sin decirnos cómo se va a distribuir eso, cuánto se va a pagar, por qué, a quiénes, cómo. O sea, sigue siendo una nebulosa en la cual la impresión que nos deja, y me hubiera gustado que el ministro estuviera aquí para que lo aclarara, es que no se quiere regular porque eso va a beneficiar un estado actual de la situación que permite una concentración de medios en los actuales concesionarios. Es decir, que los que tienen ahora tengan más. En España pasó eso y fue un caos, que permitieron que los actuales concesionarios se quedaran con el dividendo digital y lo que hicieron fue un alquiler al mejor postor. No mejoró la calidad, no mejoró la pluralidad, no mejoró la programación para la ciudadanía. Ni las finanzas del Estado. Ni las finanzas del Estado. Y entonces, ¿cuáles son? Bueno, es decir, Otón Solís, ¿usted ha planteado estas inquietudes ante el ministro? Hemos enviado cartas nosotros en varias oportunidades. ¿Y ha tenido haciendo respuestas? Preguntas. Este es el tipo de respuestas que hay, es decir, una señal de que vamos por la ruta de mantener las cosas como están y poco interés en poner sobre el tapete el tema del dividendo digital. El ministro Jenkins es una persona intachable, me parece a mí. Yo no sé si subalternos no le han permitido a él asumir el liderazgo que debería asumir en el tema, pero reitero, es por asuntos de democracia y por asuntos de finanzas públicas estamos ante un monstruo, ante algo muy, muy importante. Y si ustedes proponen la ley que dice Andrea que es necesaria, de la red MICA, que es necesaria, ¿cuándo estaría ese proyecto y qué apoyo? Es decir, uno esperaría que tenga el apoyo de la Asamblea Legislativa, de casi todos los Estamos legisladores. terminando, ¿verdad, Andrea? ¿En qué etapa está? Sí, ese proyecto de ley está prácticamente terminado y se está discutiendo con algunos sectores y hay varios diputados y diputadas que ya han comprometido su apoyo. Y Andrea, la carta sobre Canal 9 la firmamos diputados de varias fracciones, ¿verdad? Sí, así es. De Liberación firmaron. Sí, me parece que una persona y creo que en esa carta habían como 15 firmas. Ok, y en ese proyecto ustedes pretenden que entonces ahí sí se hable de subasta, ahí sí se hable y se reparta el pastel a estos otros sectores que ustedes decían, la UNED, la Universidad Técnica de Alajuela, el Tecnológico, eso es lo que sí se pretende. Lo que se pretende es reservar un espacio, digamos, para fines no lucrativos, reservar un espacio para medios públicos y otro para medios comerciales que sí tendría que volver al dominio del Estado y el Estado pues volverlo a concesionar. Pero el principal objetivo es asegurarnos que el dividendo digital es propiedad del Estado. Yo reitero, creo que no hace falta la ley, pero ante las cosas que pasan en Costa Rica es mejor hacer la ley. Entonces yo mismo he estado entusiasmando para que hagamos esa ley, para asegurarnos de que ese patrimonio sea propiedad del Estado y después pues que el Estado haga las cosas que pueda hacer. ¿Tienen influencia? Bueno, ya hay comentarios, David, más bien vamos a pasar a los comentarios. No, nos dicen que todavía no están. ¿Tienen influencia creen ustedes, los actuales concesionarios en las decisiones políticas que se estén tomando en asamblea? No, yo pienso que, y yo comprendo los intereses de los empresarios privados que por dichas se fajan a trabajar y a generar empleo y a pagar impuestos y exportaciones, etcétera. Pero claro que los actuales concesionarios quieren ser propietarios del dividendo digital, aunque ellos no hayan hecho nada para que la tecnología se desarrollara. Y yo sospecho que habrá una parte de la clase política que, ya los medios de comunicación, ustedes son vitales para la clase política. Ustedes pueden mal informar o informar bien de nosotros. Sospecho que puede haber gente dentro de la clase política que tiene temor a echarse esta pelea para no echarse encima de Canal 7 y Canal 6, por ejemplo, y a otros medios de comunicación, Monumental, qué sé yo. Y entonces, tal vez por eso es el silencio de la clase política, de no decir, no, mire, ya nos critican los medios ahora, si nosotros venimos aquí en esta cosa que sí tiene que ver con plata, en serio, puede ser que haya mucho político o política que calculadoramente decida querer que este tema siga y no echarse la pelea, no decir nada, aunque estén convencidos de lo que algunos de nosotros sí estamos convencidos. Y ese tema del cálculo político le ha hecho mucho daño al país en muchas áreas y podría
hacerle mucho daño en esta área. Es decir, cuando un gobierno, por ejemplo, como todos los gobiernos, quiere salir bien en las encuestas de opinión, y los medios son vitales para que transmitan las noticias positivas y escondan un poquito las noticias negativas. Entonces un gobierno que se eche esta pelea arriesga a que los medios también le hagan la pelea y que no le permitan mejorar las encuestas de opinión. Todo eso es factible, todo eso no se puede, digamos, demostrar, pero sí es misterioso el silencio sobre el tema. Porque yo a esas reuniones voy y somos poquitos diputados los que vamos, y estoy seguro que todos hemos tenido la oportunidad de enterarnos de qué es lo que está pasando y de qué es lo que se juega acá. Entonces, esos temas están ahí en la balanza y a mí me preocupan mucho, y ojalá que los medios de veras comprendan por qué el interés de algunos de nosotros y le demos una salida costarricense a esto, y la salida es que el Estado es el dueño del dividendo digital. No veo yo que haya forma de salirse de eso. Andrea Alvarado de la Red Mica, ¿usted también tiene ese temor, esa inquietud? Nosotros se ha hablado sobre ello. Tenemos muchas señales que nos indican que este gobierno no ha querido confrontar ciertos temas como como una nueva ley, como la venta ilegal de concesiones. Es decir, hay una serie de irregularidades que en esta misma mesa de entrevistas las hemos dicho, y no hemos conseguido ningún cambio, no hemos conseguido que el gobierno dé muestras de que quiere echarse este pleito, como dice don Otón. Entonces nosotros lo que tememos es que el gobierno quiere patear la pelota, dejar ciertos medios muy contentos, salir del gobierno y dejarle este problema, porque esto va a ser un problemón cuando entre en vigencia la televisión digital en diciembre. Efectivamente van a argumentar derechos adquiridos, porque van a hacer inversiones. Es que tampoco es que usted pone una antena y le cuesta $1,000, ¿verdad? Es una inversión alta que no tendrían por qué hacer si la cancha está marcada. Es decir, porque sería injusto que un concesionario invierta millones de dólares en poner una estructura, ¿verdad?, tecnológica, que después el gobierno le va a decir, mira, no, ya no, porque ahora vamos a hacerlo diferente. Este es el momento de votar una ley, de definir cuáles van a ser las reglas, de distribuirlo democráticamente antes de que entre en vigencia. Si no es así, yo me temo que este país no está listo para hacer ese cambio tecnológico, hasta que no se tengan las reglas claras, porque si no lo que vamos a hacer es un mega negocio para unos poquitos. Ya hay comentarios. Así es, vamos a leer algunos de estos. Dice Héctor Rodríguez a través del Twitter y consulta: ¿podrían? Actualmente y desde hace muchos años esto es un negociazo. Dice también Richard Molina Mesén: ¿cuál es la idea de otorgar más canales a los mismos? Por ejemplo, si los periodistas no tenemos acceso a producir porque no se permite, ¿cómo va esto a producir empleo? Richard Molina es un periodista. Exactamente. Y dice Manuel Castrillo: la tendencia de frecuencias por parte de las empresas pagando concesiones ridículas es una forma de corrupción y es un tipo de estructura mafiosa de parte de algunos grupos de interés. Parte de lo que pues mencionan. Un poquito una observación con eso último. Es negligencia de la clase política, ¿verdad? ¿Por qué van a pagar más los concesionarios de lo que les cobra el Estado? De los 60,000 y 160,000 y 3,000 colones. Pero la culpa es de la clase política históricamente y de la actual, porque ellos van a pagar más de lo que les cobran. Entonces hay que situar dónde están las cosas, porque se le facilita la vida a la clase política, ¿verdad? Perdón, adelante. Nada más para dar un datito ahí. Cerrando. Sí actualizaron el cobro de cánones para radioaficionados, que son los que utilizan, pues, inclusive ayudan en situaciones de emergencia. Que no están vendiendo anuncios. Que no venden anuncios. Ellos pagan como 40,000 colones al año. Sí. Y no han actualizado lo que pagan los que sí venden anuncios. Así es. Y por eso en el final del artículo que me publicó La Nación este domingo, digo, en la campaña todos los precandidatos y candidatos deben expresar una posición sobre este tema. Y ojalá que los medios de prensa así lo hagan, porque si no vamos a lo mismo. Para no pelearse con los medios, entonces no lo dicen. Y nosotros los que estamos en política debemos poner el interés del país por encima de nuestra popularidad, de nuestro acceso a los medios de comunicación. Y si se enojan, pero hay un interés superior, que es el que juramos cuando asumimos cargos. Y yo abogo por esa transparencia y que digamos dónde estamos. Si creen que ese dividendo digital es de las empresas concesionarias actuales, pues que lo digan. Y si quieren que es del Estado, que lo digan.
Perfecto. Gracias, Otón Solís y Andrea Alvarado de la Red Mica, por ponernos en perspectiva este tema. Se lo preguntaremos también a los precandidatos. Así es. Bueno, y con esta información vamos a ir a un corte y regresamos con más acá en RTN Revista.